Incubando ideas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo episodio de Aula Incubando Ideas, tercera temporada. Hoy, 11 de febrero, es un día muy especial. Se celebra el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Le enviamos una felicitación a nuestras neuroeducadoras Gaby, Monse y a nuestra directora administrativa Damaris, que son mujeres muy destacadas en la ciencia. Y este día precisamente trata de dar igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres. Y hoy tenemos en el programa de Aula Incubando Ideas a un neuroeducador que ustedes ya conocen. Él se llama Eric. Adelante, Eric, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Hola a toda la comunidad Aula que nos está viendo en este momento. Hola Perla, me gusta. Ya aquí estamos listos para hablar de un tema bastante interesante. A ver qué tal. Pero Claro. pues bueno, ya estamos aquí iniciando esto. El tema es la verdad científica. Eric Hernández Sánchez, nuestro neuroeducador de aula, es ingeniero agrícola, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 8 años de experiencia en la enseñanza de las ciencias a nivel medio y medio superior en las materias de biología, física y química. Colaboró en el registro de datos climáticos de la zona de Cuautitlán, Estado de México, para el Meteorológico Nacional en 2014. Ha participado en simposios de ciencias del suelo y cambio climático. Realizó una investigación sobre variedades del frijol orgánico, aportando fichas de información de cultivo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas y Pecuarias. Es especialista en agroecosistemas y manejo de poscosecha de frutas. Además, tiene una frase en sus clases que siempre lo caracteriza y dice: la ciencia se utiliza para el bienestar del planeta. Bienvenido, Eric. Es un placer tener a un neuroeducador tan apasionado como tú, que siempre logra despertar ese interés en la ciencia con los estudiantes. Y precisamente quiero que iniciemos con esta pregunta: ¿cómo provocar el interés en la ciencia en niños, niñas y adolescentes? Cuéntanos, Eric. Bueno, cuando hablamos de ciencia, normalmente pensamos que es un sistema muy cuadrado, muy, no sé, como que solo es por una variante.
nos imaginamos a un científico y lo primero que nosotros visualizamos en nuestra mente es a lo mejor una persona con bata, con anteojos, con guantes de laboratorio y que pues, prácticamente vive en una cueva y que no sale de ahí. Pero la realidad es otra, o sea, de verdad que al hablar del conocimiento científico es la búsqueda de la verdad. Y de esto se trata este tema. Entonces, normalmente cuando yo inicio mis clases, inicio mis cursos a mis alumnos, a mis estudiantes, que pues bueno, creo que ya hay algunos que están aquí viéndonos en la transmisión en vivo. Hola a todos chicos, por ahí manden un hola. Pues inicio siempre con una historia que es la alegoría de la caverna de Platón. Y pues bueno, está bastante interesante, se las quiero contar para iniciar esta transmisión. Y pues bueno, miren, la historia comienza así. Existe una caverna en la cual hay unos hombres y mujeres atados de cuellos, de las manos y de los pies, están encadenados. Ellos nada más pueden ver hacia el interior de la caverna, nunca hacia el exterior. En el interior de la caverna también hay un fuego que mantienen siempre activos sus captores. Y entre el fuego y los que están encadenados hay un muro y los captores traen ciertas figurillas que reflejan a través del fuego y se proyectan en la cueva. Estas imágenes que ellos ven, ya que están atados, ellos piensan que eso es la realidad. Al paso del tiempo, uno de los hombres logra liberarse de sus cadenas, se libera y sale afuera de la caverna por primera vez en su vida. Cuando sale afuera de la caverna, él descubre el sol y este sol lo daña, lo cega. Él siente mucho dolor y llega un momento en el que él quiere regresar a la caverna, pero no lo hace. Se queda ahí y ve el exterior y descubre que la realidad no era nada como él la conocía. Era totalmente distinta. Vamos a interactuar un poco, Perla, y también espero que estén interactuando los demás. Bueno, ahorita no puedo ver los comentarios, espero que tú sí. Sí. ¿Qué crees que simbolice el sol en la alegoría de la caverna? Yo sí sé, pero vamos a darles la oportunidad a las personas que nos están viendo que nos comenten ahí por el chat de Facebook qué es el sol para ustedes. ¿Qué sería ese sol que vio el hombre cuando salió de la caverna? Entonces, en lo que llegan los comentarios, Eric, te quiero hacer otra pregunta para adentrarnos un poquito más. Cuéntanos cuándo, en qué momento la ciencia se considera como ciencia, porque en algún momento surgió, en algún momento dijeron, esto se va a llamar ciencia. Entonces quisiera que nos platiques eso. Ok. Esta vaya, es una historia bastante amplia. A veces, mira, no tengo la oportunidad de verdad que quisiera ver con todos mis estudiantes, y más ahorita en virtual, o sea, les quisiera platicar todos los orígenes, pero voy a tratar de sintetizarlo mucho. Pero bueno, primero que nada, la ciencia surge a partir del conocimiento filosófico, del pensamiento. Cuando nosotros empezamos a buscar esta parte, porque recordemos que la ciencia como tal es la búsqueda de la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos en esta búsqueda, atravesamos por ciertas etapas y vámonos muy atrás en la humanidad, porque no es de que las civilizaciones, las primeras civilizaciones, aquellas civilizaciones que empezaron a tener agricultura, que empezaron a tener lenguaje, no es de que no tuvieran ciencia o conocimiento, sí la tenían. El problema es de que empezaron digamos que justificar ciertas cosas a través Sí, de ciertos, digamos que patrones místicos. Por ejemplo, de las primeras civilizaciones, tenemos, por ejemplo, la civilización de Mesopotamia, por ejemplo, o la civilización egipcia.
donde atribuían ciertas cosas naturales a cosas a deidades superiores. Por ejemplo, veamos esta característica, la necesidad del dios Sol, por ejemplo, que lo atribuían a, pues, ¿por qué hay luz durante el día? Ah, pues es que el dios Sol nos está proveyendo de esta día. No, o sea, el conocimiento estaba siempre muy ligado directamente a la parte mística, a la parte espiritual. Es como que tenían o sea, como que estaban muy aferrados. Entonces, pero no es de que en esas civilizaciones no existiera, vuelvo a lo mismo, no es de que no existiera el conocimiento. Más bien todavía no estaba consolidada la ciencia como tal. Entonces, ¿qué vamos con esto? ¿Dónde empieza a surgir este pensamiento, este método científico, este conocimiento? Y pues empieza a surgir directamente en Grecia. Y pues bueno, aquí a ti te tengo una pregunta, Perla, ya que estamos aquí interactuando. ¿Por qué crees que inicia en Grecia esta parte del conocimiento científico, esta parte del método científico? ¿Por qué iniciará en Grecia y no iniciará en estos pueblos antiguos como Egipto, Babilonia, Mesopotamia? Que por ahí no sé si está el profesor Eduardo ahí, luego ahí estamos platicando También que de eso nos también, pero bueno. comenten, también coméntenos en el chat por qué crean. Pues por los filósofos, precisamente Los porque estaban filósofos. en búsqueda de la verdad. Pues mira, directamente los primeros científicos no es de que hayan sido personas que de la nada se hayan despertado y digan, hoy quiero seguir ciencia, hoy quiero experimentar. No. Y aquí va para todas aquellas personas que me están viendo en la transmisión. Los primeros científicos eran personas aventureras, eran mercaderes, eran personas que viajaban a través del mundo y se dieron cuenta que principalmente pues existían más cosas, más descubrimientos, más ideas de las que ellos ya tenían presentes directamente donde habían nacido. Entonces, aquí empieza una parte, y Grecia era un punto importante, porque al ser un grupo de islas separadas, compartían con muchos mercaderes de la India, mercaderes de Babilonia, mercaderes de Alejandría, etcétera. Entonces se dieron cuenta que hubo un choque cultural. De pronto ya tenías que existía, es que aquí creemos en Zeus, pero de pronto me llegas que existe un dios que se llama Ra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando encuentras dos deidades que te dicen que cada una de estas deidades formó el universo? Entonces es ahí cuando dices, ¿será verdad? ¿Será verdad que esto fue creado de esta manera? ¿Será exento? O sea, empiezas a encontrar nuevos idiomas, nuevas matemáticas. Y entonces es ahí cuando empieza a surgir realmente, aparte de la filosofía que ya existía, empieza a surgir directamente la necesidad de la investigación científica. Y vámonos con, yo creo que el primer científico catalogado, que es un nombre que quizás algunos ya hayan escuchado en algunos sitios, un tal Tales de Mileto. Tales de Mileto, pues vamos, o sea, fue uno de los primeros científicos, pero no, Tales de Mileto, más allá de un científico, como te había narrado, era un aventurero, era una persona, era un comerciante. Y pues dentro de sus múltiples viajes, pues trajo dos ciencias interesantes, bueno, en esa época todavía no eran ciencias, pero eran dos conocimientos interesantes. Uno era la astronomía y el otro era la geometría. En una persona que había viajado directamente incluso a Egipto, directamente a otros lugares del mundo, y se había dado cuenta que para construir ciertos monumentos, ciertas estructuras, pues se necesitaba lógica matemática. Y aparte esta interesante pasión directamente por los astros. Entonces digamos que Tales de Mileto fue el primero que se tiene registros, por lo menos, que inicia con este pensamiento científico. De ahí, pues, uno de sus amigos, Anaximandro, pues que fue de los primeros que inicia, por ejemplo, y Anaximandro es importante. ¿Por qué? Porque es de los primeros que se tenga registros que realizó un experimento.
A ver, y antes de que muchos empiecen así como, ay, antes no se experimentaba, ¿no? No, pero más bien es el primero que empieza a anotar como tal el experimento, difundir el experimento y sobre todo hacer que este conocimiento sea público. Y pues bueno, gracias a Anaximandro, pues él con una simple vara, que para muchos funcionaría como una parte de agricultura, como un arma, él la utilizó para el conocimiento. Y con esta vara empezó a medir lo que eran las estaciones del año con respecto a la posición del sol. Lo utilizó como un tipo reloj solar. Y también hizo otros experimentos donde incluso calculaba la duración de cuántos días había en un año. Entonces, fíjate eso, antes realmente nada más se catalogaba a veces por estaciones, por filosofía natural, se decía, pues bueno, es que ya está haciendo frío, ya estamos en tal época, pero no se había calculado directamente cómo eran directamente por números. Entonces, pues ya desde ahí ya tenemos a un humano que ya estaba razonando de una manera distinta, ya estaba razonando directamente a partir de un conocimiento que él estaba formando. Y aquí viene lo interesante. Cuando empieza el humano a percibir todo lo que nos rodea como elementos, como átomos, como diría Carl Sagan, el mayor divulgador de la ciencia que ha tenido el planeta, ¿dónde empieza el cosmos? Y si nos vamos ahí, todavía seguimos en Grecia, todavía no nos vamos de Grecia, vamos a seguir aquí un ratito en Grecia. Vamos a encontrar posteriormente yo sé, yo lo he narrado incluso en algunas clases, ¿no? Luego les da risa el nombre, pero así se llamaba, Empédocles, así se llamaba ese griego, el buen Empédocles. Y Empédocles es el que da origen a la distribución de los primeros elementos de los humanos, de los cuales se tenía registro. Pues bueno, así como tipo caricatura de Avatar, de agua, fuego, tierra y aire. Fue el primero en catalogar como tal el elemento aire. Y lo hizo de una manera brillante, lo hizo de una manera interesante. Entonces, ¿cómo catalogó esta parte del aire? Bueno, Empédocles utilizó un cucharón de cocina, bueno, de esa época, ¿no? Que, pues bueno, era similar como la combinación de un popote. Era algo así, como una vasija, y tenía hoyitos. Entonces tenía una función muy práctica, o sea, si uno colocaba el pulgar o cualquier dedo en el hoyo y lo sumergía y después lo quitaba, pues obviamente es como cuando agarras un popote con refresco de esos juegos que hacen los niños, que tapan el popote, lo sacan y de pronto ya sale líquido. Sí. Funcionaba así. Entonces él se dio cuenta de que cuando sumergía el cucharón tapando, el agua no llenaba. Entonces, pues decía, pues en efecto existe algo, una materia, algo que en ese momento se dio cuenta que era el aire que impedía que el líquido penetrara directamente al cucharón. Entonces, pues desde ahí Empédocles pues, se dio cuenta de la existencia de este elemento aire y sobre todo se dio la primer noción de que todo está formado a base de moléculas, las cuales pues obviamente no se pueden dividir, las cuales nosotros conocemos como átomos. Bueno, entonces desde aquí ya tenemos así como que una parte interesante de esto, ya estamos formando el conocimiento, ya nos estamos dando cuenta de qué estructuras tenemos, de qué estamos formados. Y pues bueno, o sea, directamente ahí nos vamos a la parte ya de otros filósofos, por ejemplo, Demócrito, que fue el primero en catalogar como tal la palabra átomo, de atomum, que pues, obviamente es algo indivisible, y pues de ahí nos vamos a conocimiento un poquito más específico. Ahí podemos narrar un poco a Pitágoras, por ahí que el profesor Raúl de hace años, amigo mío, que pues igual fan de Pitágoras, ahí, y mis estudiantes de física también, fan de Pitágoras, por ahí, que
Siempre les encantan ese tipo de tareas. Pero bueno, Pitágoras, pues por ejemplo, fue de los primeros que narra la necesidad. Por ejemplo, él es de los primeros que empieza a notar a partir de la proyección de que los barcos se perdían en el horizonte, de que la Tierra no era plana, de que la Tierra era redonda, ¿no? Si aquí hay un terraplanista, por ahí el público, lo siento, la Tierra no es plana. Está comprobado científicamente, la Tierra no es plana, lo siento. ¿Es una verdad científica? Es una verdad científica. Si fuera plana, los terremotos serían horribles, ya no existiríamos, entonces, no es eso, o sea, pero bueno, vamos desde ese tipo de conocimiento, ya desde que ya existía directamente la parte fundamentada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, estos son los orígenes de la ciencia. Este es lo primerito que nosotros entendemos, o sea, la necesidad, o sea, a partir del encontramiento y choque de culturas, es la necesidad por encontrar ya no es el por qué, porque hay que entender esto, porque cuando a veces las personas decían, es que ¿por qué pasa esto? ¿O por qué ocurre esto? Lo atribuías rápidamente, no, es que el dios tal o la diosa tal, y esa era tu respuesta. Aquí el pensamiento científico es el cómo. O sea, ya no es el por qué, es el cómo se hace. Y para lo cual las ciencias siempre han estado apoyadas de su mejor herramienta, que son las matemáticas. ¿Verdad? Muy bien, Eric. Vamos a hacer un corte Claro que porque sí. Eric se apasiona hablando de ciencia y me encanta, ¿no? Ese brillo que tienes en los ojos y que transmites. Me hubiera encantado tener un maestro de ciencias como tú, pero bueno, si ustedes se fijan, mandé a poner el sol en mi ventana a esta hora. Está llegando el sol y es momento de irnos a los comentarios de Facebook y revisar cuál es su respuesta de qué significa el sol dentro de la alegoría de la caverna. Entonces, el sol es siempre nuestro aliado, lo mandé a poner aquí para que llegara este momento y nos dicen, yo digo que el sol es la verdad, según el mito de las cavernas. Luego también nos dicen la realidad, porque cuando te sales de tu confort, te lastima la realidad. Nos dicen una estrella con luz propia, una fuente de calor, una estrella muy caliente. Entonces, ¿les decimos, Eric? Sí, claro que sí. Entonces, el sol significa precisamente la verdad. Sí, el sol es el reflejo de la verdad, ¿no? La verdad duele. La verdad duele a veces, ¿no? Entonces, ese destello que lastimó a la persona, pues así nos pasa, ¿no? El chiste es Ahorita que me dices la verdad no duele, tenerle miedo a la verdad. así me pasó hace muchos años cuando descubrí la neuroeducación, y no es comercial, sino que yo estudié pedagogía, luego ciencias de la educación, y cuando estás en la práctica educativa, dices, ay, hoy sí me salió, y luego, ay, mañana no me salió, ¿qué pasó? Y cuando descubrimos las neurociencias aplicadas a la educación, si haces así, te va a salir, y si lo haces así, no te va a salir. Entonces, pues al principio la verdad me dolió porque dije, hay tantos años de estudiar, tanto curso, tanto diplomado, y realmente no es tan complicado cuando te vas al conocimiento científico. Pero bueno, esa es mi experiencia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Eric. ¿Cómo darnos cuenta qué es verdad y qué es mentira desde el punto de vista científico? Bueno, yo creo que aquí hay que mencionar una parte y es directamente ya que es consolidar primero qué es lo que es ciencia y con respecto a eso ya verificar a partir de aquí cómo podemos diferenciar cuándo sí es verdadero y cuándo no es verdadero. Primero que nada,
aquí voy a remontarme un poquito ya más años más adelante. Ya vimos que a partir de estos conocimientos de los antiguos griegos, de los antiguos filósofos, pues se empieza a consolidar un conocimiento. Y pues quizás muchos de ustedes se preguntarán, al igual que pues cualquier mente curiosa dirá, pues es que, bueno, y si ya se tenían ciertos conocimientos, ¿qué retrasó realmente el aprendizaje o qué retrasó directamente vamos, o sea, que retrasó directamente el conocimiento como tal? Y bueno, fueron muchos tropiezos, principalmente porque, pues, muchos pensarían que uno de los mayores enemigos de la ciencia es como la religión, pero también uno de los mayores enemigos de la ciencia es incluso el egoísmo humano. Cuando hablamos de Pitágoras, ahorita en este primer corte, pues Pitágoras pues, realmente tenía una logia llamada los pitagóricos, en las cuales pues nosotros estábamos hablando de personas que decían, no, pues es que sabes que este es mi conocimiento y no lo voy a distribuir al mundo, me lo guardo a mí mismo. Y ese es uno de los primeros motivos por los cuales hubo un rezago científico. Entendamos que la ciencia tiene tres procesos: la investigación, la experimentación y sobre todo la divulgación. Vamos, o sea, llegó un punto en el que esos tres procesos no estaban conjuntos. Se quedaba, si acaso, hasta el segundo, pero no se divulgaba. Y al momento de que no se divulga la ciencia, pues obviamente, mientras menos divulgues el conocimiento científico, mayor crece lo que es, digamos, que el conocimiento que, pues vamos, mágico, el conocimiento como que lo opaca directamente. Entonces, ¿cuándo empieza esta parte ya a consolidarse como ciencia, como tal? Pues fue después del Renacimiento. Miren, Shakespeare tenía una frase que se le llamaba la verdad cósmica, la tragicomedia cósmica, en la cual Shakespeare decía que tú nada más nacías para fungir como tu papel. Si tú nacías para cuidar puercos, seguramente te ibas a morir cuidando puercos. Pero ¿qué pasó? Miren, ahorita estamos viviendo una época muy fuerte en la cual pues nosotros estamos viviendo pues directamente una pandemia. Pero no es la primera vez que el humano ha sobrevivido a esto. Pensemos en esa época medieval, cuando ya tenías tu lugar fijo. Eres un peón y te vas a morir siendo un peón. No me importa qué tanto conocimiento tengas, qué tanta lógica tengas, no puedes ser más allá, porque el conocimiento nada más va a estar restringido a las clases superiores, a los ricos, y tú simplemente vas a estar como tal. ¿Y qué pasó en esa época medieval? Pues la peste negra, esta enfermedad bubónica que mató a más de la mitad de la población europea. Y muchos pensarán, no, pues es terrible que estoy hablando de la peste negra, pero si no fuera por la peste negra, no hubiera florecido el conocimiento. Explico esta parte. La peste negra mata a más de la mitad de la población humana de Europa. Entonces, la mano de obra, que era muy barata, ahora ya no era barata, ahora se les pagaba más. Entonces, con los peones ya con más dinero, con más comodidad, es ahí cuando vuelven a preguntarse, así como en la época antigua de la filosofía, vuelven a preguntarse pues, qué clase de Dios o qué clase de situación podría permitir todo esto. Y es ahí cuando vuelve a nacer ese conocimiento, vuelve a nacer un renacimiento. Y ese renacimiento, pues obviamente está acompañado de figuras como Leonardo da Vinci, como Copérnico, y pues dentro de estas figuras renacentistas, ya en sus finales, pues encontramos, yo creo que al padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei. Galileo Galilei, de verdad que me quisiera adentrar un poquito más con la parte de Leonardo, con la parte de Copérnico, pero voy rápido. Galileo Galilei fue este primer científico en quien realmente empieza a utilizar ya como tal el método científico consolidado.
ya empieza a utilizar como tal el método científico consolidado. Y no solo utiliza el método científico consolidado, también empieza la divulgación de la ciencia. Empieza a divulgar la ciencia. Para aquellas personas que hayan escuchado un poquito de Galileo Galilei o de su historia, pues estamos hablando de una persona que desafió a las dogmas de la iglesia en esa época donde había inquisidores y demás. Y incluso él hizo artículos que distribuyó ante el pueblo para que el pueblo empezara a conocer la verdad científica. Entonces, gracias a Galileo Galilei se descubrieron 3 cosas. Primero, la divulgación de la ciencia, ¿qué tan importante es? Segundo, la experimentación a través del método científico. Y tercero, obviamente, la búsqueda de, la verdad como tal. Y pues si nos vamos ya directamente a lo que es el método científico, ya yo sé que ya muchos quieren empezar a hablar de esto, de cuándo es ciencia, cuándo no es ciencia. Ya peléate con las pseudociencias, por favor. Antes de eso, tengo que definir perfectamente ¿qué es el método científico? ¿Qué es ciencia? Ciencia es aquello que va a estar basado a través del método científico. ¿Y qué es el método científico? El método científico consta de observación, consta de hipótesis, consta de una investigación histórica, consta de la experimentación. Y esta experimentación tiene que ser medible a partir de, obviamente, la mejor herramienta que es la matemática, tiene que ser con estadísticas comprobables y sobre todo que sea replicable. Eso es algo importante en la ciencia, que los experimentos sean replicables, que los experimentos se puedan replicar. Si los experimentos no se pueden replicar, lo siento, eso no está catalogado como ciencia. Se tiene que replicar los experimentos. Y finalmente, obviamente, a partir de este conocimiento consolidado, ya se puede formar ya sea una ley y una teoría. Y ahora sí, ya que nosotros vemos directamente a partir de qué es el método científico, de dónde surge a partir de la idea de Galileo, empezamos a ver que como humanos empezamos a verificar que vamos, o sea, ya con este conocimiento empieza a cambiar todo. Primero, ya no somos el centro del universo. Antes se creía, ¿no?, que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba. Se pierde eso. Empezamos a ver más allá del pensamiento y empezamos a formar ya lo que es la ciencia como tal. Empezamos a formar como tal el conocimiento que nos empieza a formar como pequeños ladrillos, un edificio enorme, con lo cual hemos formado lo que tenemos actualmente. Y quiero que entiendan que Internet sube más información diaria de toda la información que había, por ejemplo, en una biblioteca antigua. Cualquier emperador romano hubiera querido tener la visión que nosotros tenemos actualmente. Pero bueno, cuando hablamos ya directamente de cuándo definir cuándo es ciencia y cuándo no es ciencia, primero que nada, la ciencia tiene que estar sustentada a través del método científico. Cuando no está sustentada a través del método científico, primeramente no es ciencia, se le puede catalogar, si tiene algunos fundamentos, pero no está completo, se le cataloga como pseudociencia, y es ahí cuando empiezan ciertos encontramientos de cuándo el conocimiento es verdadero y cuándo no es el conocimiento verdadero. Y bueno, aquí empezamos directamente con la desacreditación de este conocimiento, la desacreditación de la ciencia. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ahorita están así como que, ya mucha habladuría, mucha parte de la ciencia, mucha parte del conocimiento. Vámonos directamente ya al enfrentamiento, ya quiero ver cómo hay este choque de ideas. Y pues bueno, en este choque de ideas siempre va a estar el conocimiento científico contra los sesgos de confirmación y lo que vamos a conocer como falacias lógicas. No sé si tengas alguna idea de qué es una falacia lógica, Perla. Pues podría ser algo que es mentira, pero que no es, que das un buen argumento, o sea, que el argumento es lógico, pero no necesariamente está apoyado en la ciencia. Sí, miren, ¿cuántos de ustedes no han tenido una conversación donde ustedes tienen todo un conocimiento detrás, donde ustedes tienen toda una investigación
y de pronto una persona con la cual están dialogando pues les quita todo el conocimiento por una falacia. Entonces, pues bueno, aquí tenemos esta parte, bueno, vamos a analizar un poquito estas falacias que vamos, o sea, vamos, o sea, tenemos acá, ¿no? Fíjate que ahorita estoy viendo un comentario del profe Raúl, hola profe, y sí es cierto, René Descartes, de verdad lo quise nombrar, amigo, pero se nos va el rato un poquito, pero sí es Antes que empieces con las falacias lógicas, Eric, te quiero leer unos comentarios del Facebook. Claro que sí, claro que sí. Nos dicen, en un análisis más profundo, de manera filosófica, el sol y la caverna son la lucha entre el pensamiento idealista y el materialista, respectivamente. Idea que predomina en el mundo filosófico por muchos años en adelante, desde diferentes planteamientos naturalmente. Y también nos dicen, Eric, ¿qué sientes al ver que hay alumnos que les apasiona la ciencia? Pues yo creo que lo principal, o sea, el amor por la ciencia es algo que te va a quitar muchas vendas. El amor por la ciencia pues, es algo maravilloso, pero siempre y cuando utilicen como es debido, o sea, la ciencia se tiene que utilizar para el bienestar de la humanidad y del planeta. Si no, de verdad que la ciencia deja de tener ese fundamento por lo cual yo creo que fue creada. Más allá de la búsqueda de la verdad, es acompañar esa verdad siempre con las buenas acciones. Tenemos una serie de eventos donde se han utilizado la ciencia para el mal y no creo que ese sea el verdadero propósito de la utilización científica. Pues ahí tenemos principalmente lo que son bombas atómicas, experimentos con animales, pues incluso la esclavización de los mismos. Vamos, o sea, tenemos una serie donde la ciencia pues ha fungido directamente de forma errónea. Pero bueno, ese es otro tema para quizás otra plática, ¿no? De cuando la ciencia no ha estado en las mejores condiciones, Ahí pero la podríamos hacer una, importancia... podríamos Sí, hacer una adelante. transmisión de ciencia y ética, porque da para mucho el tema. Sí, y entendemos que eso, pues vamos, o sea, es fundamental. Pero pues para todas aquellas personas que realmente estén apasionadas por la ciencia, pues apasionense realmente, pero sobre todo recordemos que la ciencia siempre van a estar acompañados, por ejemplo, de herramientas fundamentales como la matemática, como es la lógica, como es la filosofía. Entonces siempre van a estar como que de la mano. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a esta parte de las falacias donde pues volvemos a lo Vamos. mismo que es el enfrentamiento entre el conocimiento que uno ya tiene estipulado y cómo se trata de desacreditar este conocimiento. Para los que ya tengan un poquito de información, primero que nada, estas falacias lógicas, pues hay muchas, pero digamos que agrupé las 5 mejores, digamos que las más utilizadas. Entonces, pues de igual manera, invito a las personas que estén en vía Facebook Live, ahí en los comentarios, a que pues de igual manera comenten si alguno de ustedes pues en algún momento ha utilizado o lo han enfrentado con una falacia lógica. Y pues bueno, la primera falacia lógica más utilizada se llama la falacia ad hominem. Y pues bueno, esta falacia directamente son ataques personales y directamente que no tienen nada que ver con el argumento. Es, por ejemplo, si yo estoy hablando pues ahorita, de la verdad científica, de cosas así, y en vez de atacar el argumento de esto, del tema, atacan directamente a mi persona. No, es que tú estás bien horrible y tú no puedes hablar porque pareces un ogro, no sé, o sea, cosas así como directamente con ataques, no solo físicos a la persona, sino también, o sea, hacia la misma persona. No, ¿cómo puedes hablar de eso si tú no tienes ética? O sea, como que es irse por la tangente, o sea, ya no estás viendo los datos, ya no estás viendo la verdad, todo lo que está investigado Da risa, directamente. pero es más común de lo que pensamos.
Sí, o sea, vamos, o sea, ¿quién no ha tenido un argumento donde tiene toda la lógica detrás, toda la investigación? Y pues vamos, o sea, es desacreditado a partir de este tipo de falacia. Eh, la siguiente falacia es la llamada falacia del hombre de paja y es como que argumentar con datos que no se tienen o con datos que sabes que son inexistentes en la plática. Es, por ejemplo, que estamos dialogando y que de pronto, pues no sé, la otra persona está perdiendo el diálogo porque pues, no tiene el sustento científico atrás y lo que te dice es de que tú no has leído a tal persona, es que tú no has dicho esto, es que tú no has, o sea, como que te tratan de decir, yo sé más que tú porque ya leí tal libro, o yo sé más que tú porque ya leí tal artículo, o sé más que tú porque ya tengo una maestría, no sé. O sea, Curso. ajá, como que tratan de desacreditar directamente el, el conocimiento de atrás con otros que no tienen absolutamente nada que ver. Pues es un tipo de falacia muy utilizada. Si a alguien le está sonando ahí como, yo lo he visto con los políticos, tienes toda la razón, son unos expertos en utilizar estas falacias lógicas. La siguiente es la falacia de apelación a la autoridad, donde utilizan la autoridad o los derechos a su favor. Es como, por ejemplo, estar hablando ahorita como de, no sé, de algún tema, digamos que delicado, y de pronto llega una persona sin fundamentos científicos, sin fundamentos históricos, y empieza a insultar a todos y alguien le dice, no, pues es que estás mal, estoy en mi derecho porque es mi derecho de expresión. Muy Y nadie común me también. puede decir eso. Lo digo porque el presidente lo dice, lo digo porque la Constitución me defiende, o sea, como que no hay un argumento real, nada más es un argumento que está basado pues en figuras de autoridad o utilizan la autoridad directamente a su favor. La cuarta falacia que existe es la falacia de equivalencias. Aquí es interesante porque esta yo creo que le ha pasado a muchas personas por ejemplo, dice un argumento que es válido, pero que por una palabra que dijo mal, por una oración que dijo mal, o por una frase que dijo mal, desacreditan todo el argumento. Y de pronto es así como que, pues bueno, es que yo estoy hablando a lo mejor ahorita de los orígenes de la ciencia y demás. Te faltó tal persona y por eso tu argumento está mal. Bueno, no es de que esté mal, simplemente es de que, pues vamos, o sea, Lo o puedes sea, a lo mejor complementar, no lo atacar. podemos complementar o atacar. O, por ejemplo, no sé, una persona que escribió no sé, ¿sabes qué? El calentamiento global ocurre por esto y se equivocó a lo mejor en una palabra y la persona le escribe, escribiste mal la palabra. Entonces, ¿cómo quieres que te crea? Y muchas veces, esta es la clásica de las peleas en Twitter, en las peleas en Facebook, en todo. O sea, realmente la desacreditación no es por investigación. La desacreditación es a partir de palabras o la desacreditación es a partir de elementos que no dije, que no dice uno bien, no sé. Y finalmente, la falacia populista, que aquí me voy a detener porque aquí sí voy a ahondar un poquito en esta parte del enfrentamiento de la verdad contra las mentiras. La falacia populista es aquella de que eh, piensa que porque mucha gente cree en esto es verdad. Piensa que porque mucha gente lo dice es verdad. Piensa que porque mucha gente lo hace es verdad. Cuando no tiene ningún fundamento científico, pero porque mucha gente lo hace es verdad. Oye, que fíjate que todos en el pueblo se curaron porque comieron no Pasto. sé, pasto, y ahí van todos, no, sí, de seguramente el pasto es curativo. No, pues es que no, fíjate que 10 personas ya probaron el pasto ahí de las vacas y se curaron. Es que no hay ningún sustento. ¿Cómo dices eso? ¿Dónde está la lógica? No, es que o sea, no. Volvemos a lo mismo. Y aquí por esto me detengo en este punto. Personas que me están escuchando, mis estudiantes, todo eso, no porque algo escuchen habitualmente quiere decir que es verdad. No porque lo digan en la televisión, en la radio, es verdad.
no porque salió en YouTube o en cosas así es verdad. Siempre viene el cuestionamiento. Y es aquí cuando ya me debí, por eso tenía que abordar las falacias, porque es aquí cuando ya empiezo a realmente encontrar estas fallas, cuándo es verdad y cuándo no es verdad. Algo es verdadero cuando obviamente sabemos que está sustentado a través de un método, algo está comprobable, algo que está comprobado. Y cuando algo realmente no tiene los sustentos y nada más porque piensan que es así, de verdad, esto no lo podemos considerar verdad absoluta. Y no necesitas ser científico, Eric, para identificar las falacias lógicas que nos acabas de comentar, porque son mucho más comunes. Ahorita tú las ibas diciendo y se me venían imágenes a la mente de cosas que he visto, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo pueden buscar los estudiantes o dónde deben de buscar las personas que nos están viendo, que no necesariamente son científicos, para saber si es verdad? Sí, realmente, o sea, este punto es fundamental porque uno pensaría eso, o sea, no necesitamos tanta ciencia para darnos cuenta cuando algo es verdad o no, o es mentira. Pero tristemente, aquí volvemos a lo mismo. Ay. Ahí está, aquí. Ya se me está. Sí. Ahí está. Gracias. Un cablecito ahí, pero bueno. Aquí viene lo interesante. ¿Por qué es dañino? No, o sea, vean esta parte, o sea, desde cómo inició nuestra historia ahorita en esta, ya casi una hora que hemos estado hablando de este tema. O sea, el conocimiento nace de la duda, el conocimiento nace del por qué, del por qué y cómo se transforma en el cómo. Pero actualmente las personas, pues ya vamos, son flojas para encontrar el conocimiento, son flojas para investigar más allá, ya no quieren indagar. Y entonces es ahí cuando las personas como quieren las cosas rápidas y cosas que sean entendibles, así que cualquiera lo puede entender sin la necesidad de leer mucho, sin la necesidad de investigar, sin la necesidad de esto. Vamos, o sea, hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Fíjate, ve este documental que está muy interesante y lo primero que a veces te preguntan es, ¿cuánto dura? Sí. Oye, discúlpame, o sea, te estoy diciendo que es muy padre porque está hecho por tal cosa y tú me estás diciendo, ¿cuánto dura? Oye, fíjate que estuve leyendo un artículo, ¿cuántas páginas? Oye, que estaba, o sea, siempre ponen un pero hacia las investigaciones. Ya no queremos ahondar más allá de lo que nos tenemos. O sea, es como que se perdió esa parte. Y cuando se pierde esa parte, tristemente, proliferan las noticias falsas, porque son rápidas de leer, porque son fáciles de entender. Proliferan las noticias falsas, proliferan, vamos, las llamadas pseudociencias, que piensan que con un número mágico ya van a saber cómo es toda tu personalidad. Cuando hay toda, o sea, proliferan estas personas que dicen, es que tú eres Aries y como eres Aries vas a tener esta, o sea, Dios mío, discúlpenme, pero no es así como funciona la realidad. No, es que tómate tienes que darte estos masajes con esta esencia y vas a superar el duelo. Entonces, ¿dónde está todo el peso que le quitas a los estudios de psicología, por ejemplo? Así es. ¿Dónde está toda esta parte? O sea, piénsenlo de esta manera. Oye, que no quiero estudiar tal cosa porque trae matemáticas, o sea, por Dios, o sea, ¿dónde están los fundamentos básicos, la herramienta necesaria para nosotros poder darle estructura a la ciencia? Aquí, Eric, te puedo decir algo que también es complemento.
¿no? Por ejemplo, la misma ciencia nos dice del efecto placebo, del poder de nuestra mente. Y que a veces sí te dicen, tómate esta pastillita, ten la esencia, y lo que en realidad está funcionando, lo poderoso podría ser el efecto placebo. Claro que sí, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, el efecto de creer algo y pensar que eso es verdad y ya con eso te convences. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, el origen de la ciencia siempre es la búsqueda de la verdad. Y de verdad, o sea, aquí yo creo que muchas personas que están viendo este Facebook Live o algunos, la búsqueda de la verdad no quiere decir que estén encontrado, o sea, que esté peleada con tu filosofía, con tus creencias, ni nada. Porque la ciencia ha tenido múltiples personas ilustres que, vamos, o sea, nunca estuvieron peleados con sus ideales. Por ejemplo, tenemos a un Alexander Fleming, que fue la persona que crea la penicilina. Y era una persona que pues tenía sus ideales muy bien claros, o sea, por el bien de la humanidad. Él creía en Dios incluso, pero también buscaba la verdad a partir de cómo combatir las bacterias, bacterias que mataron a su mejor amigo en la Primera Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, otra idea como Gregorio Mendel, el padre de la genética. Era un monje que igual, o sea, tenía su filosofía de un lado, pero también tenía la búsqueda de la verdad. Luis Pasteur también, otra persona muy agregada y que pues vamos, tenemos la pasteurización gracias a él. Entonces, Así volvemos a es. lo mismo. Aquí es sí siempre buscar la verdad, siempre tratar de encontrar la verdad. Y cuando hablemos de algo, que siempre tengamos ese sustento. Tristemente, desde niños, a veces nos prohíben el pensamiento científico con cosas falacias. ¿Por qué el cielo es azul? Ah, pues no sé, porque pues así lo pintaron. Padres de familia, escúchenme bien, de verdad, cuando uno de sus hijos tenga una duda, si no la saben, no la saben, investiguenla, transmítanle la verdad a sus hijos, no los dejen con la duda, ustedes ya son unos adultos, pero nunca dejemos con la duda a las personas. Es un crimen dejar con las dudas a las personas. Y también es un crimen, o sea, yo creo que es más crimen creer que sabes todo y decirte, ah, pues es que yo lo sé todo, yo sé esto. Y no te, ¿por qué yo te voy a estar compartiendo? Al contrario, me voy a burlar de ti que eres un ignorante. O me voy a Oye, en vez guardar de el decir conocimiento. eso, o me voy a guardar el conocimiento. En vez de decir eso, ¿por qué no dices, al contrario, te voy a transmitir mi conocimiento? Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que estaba diciendo. Uno de los peores enemigos de la ciencia fue que se guardaban la ciencia, que se guardaban el conocimiento. No hagamos eso, no hay que guardarse el conocimiento se tiene que divulgar, el conocimiento se tiene que decir, pero también es válido decir, no lo sé, también es válido decir no lo sé, porque no vamos a ser eruditos todo el tiempo, Claro, pero también es válido decir no sé, pero lo que no es válido es decir mentiras, así es. porque las mentiras es verdad, este es el verdadero problema de la sociedad. Cuando nos empiezan a decir mentiras y atascar de mentiras, es ahí cuando decae todo. Y esto no solo va relacionado con la ciencia, va relacionado con la vida misma. Cuando nos empiezan a mencionar mentiras. Oye, que Claro, Eric, los hombres no lloran. ¿Por qué no lloran? Porque así exactamente. deben de ser, ¿no? Discúlpame, ¿eso dónde Y, está? y Eric, para ir cerrando, porque ya nos quedan 5 minutos y tú y yo nos podemos seguir platicando y con todo el auditorio. Sin embargo, sí podemos hacer una segunda transmisión. Vean la pasión con la que habla Eric. Queremos saber cómo nació esa pasión, Eric, porque, o sea, cuando hablas de ciencia, los ojos se te iluminan, la defiendes a capa y espada, vemos, o sea, esa pasión y quiero saber cómo inició. Pues creo que toda pasión nace a partir de la duda. O sea,
desde niño, por ejemplo, a mí me gustaban mucho las películas de ciencia ficción. Entonces me encantaba ver a los científicos. Mi película favorita de toda la vida, para las personas que me conocen, siempre ha sido Volver al Futuro. Y me encantaba ver esa También la historia. mía. Me encantaba ver la historia del Dr. Brown, porque el Dr. Brown, Marty McFly para mí representaba como que el aspecto juvenil, pero también la ignorancia, pero el otro representaba como los aspectos de difundir el conocimiento. Y el Dr. Brown tenía algo muy maravilloso, porque era un científico que había creado lo que pudiera haber sido una arma, algo, pero él dice que no, que él nada más lo quiere para el puro estudio. Y entonces es ahí donde nace realmente el amor a la ciencia. Ves un personaje que es ficticio, pero que ese personaje ficticio tiene un amor directamente, nada más al conocimiento, no a lo que pueda hacer con ese conocimiento, es amar directamente el conocimiento. Y estaba increíble, o sea, ver al Dr. Brown, ver cómo investigaba, ver cómo hacía. Entonces, pues para mí era así como decir, oh, qué padre, ¿no? O sea, si tú puedes hacer eso y combinarlo con otras pasiones que tengas, pues qué mejor. Claro. Oye, Eric, ¿y cómo se compagina o cómo se enlaza tu visión que tienes de esa divulgación de la ciencia con tu trabajo como profesor y por qué elegiste Aula para hacerlo? Aula te eligió y tú elegiste Aula. Cuéntanos. El trabajo como profesor es muy importante. Creo que igual si a muchos de los compañeros que, pues bueno, comparto trabajo y todo eso, amistad con ellos, pues están aquí viéndome y pues sabrán que nuestro trabajo es fundamental porque nosotros tenemos que darles esa semilla de conocimiento a los estudiantes, divulgar, volvemos a lo mismo, y siempre hablarles con la verdad, o sea, es lo importante, hablarles con la verdad. Y el trabajo como profesor te permite hacer eso, o sea, hablarles con la verdad, que ellos se apasionen de un tema, que se interesen y que a partir de eso, pues ellos o sea, vayan investigando, puedan formar esto, o sea, porque yo siempre lo que les he dicho es que no hay carrera fácil, no hay estudio universitario fácil, pero lo interesante siempre es tratar de buscar más allá, ¿no? Y es importante, o sea, como profesor siembras esa semilla. Aula tiene un modelo bastante bueno en el aspecto de que nosotros pues tenemos esta libertad. Yo recuerdo como que, miren, o sea, lo que hizo Aula está excelente. Encontrar a personas profesionistas, encontrar apasionados de cada una de las áreas. Yo veo a mis compañeros y de verdad veo a pasión en muchos de ellos. Veo, por ejemplo, la Academia de Inglés, que vaya, o sea, son personas que a mí me gustaría hablar el idioma como ellos lo hablan. Veo a uno de mis mejores amigos de toda la vida, el profesor Raúl, hablando de matemáticas de una manera impresionante. Veo a personas que he conocido y que he tratado y que incluso pues también tienen mis respetos, ¿no? El profesor Eduardo, el profesor Raúl Mesa, todos ellos son apasionados. Entonces lo que hizo Aula es bueno, o sea, juntar a personas bastante apasionadas y que con esa pasión puedan distribuir el conocimiento a través de todos los estudiantes. Entonces es importante eso, o sea, la labor que hizo Aula es buena, encontrar buenos elementos y cada uno de ellos pues son fantásticos en su conocimiento. Me encanta platicar con cada uno de ellos porque cada uno de ellos tiene algo maravilloso que aportar. Entonces, pues de verdad que son impresionantes a la hora de estar conviviendo directamente con ellos. Fue exhaustiva la búsqueda, pero los encontramos. Y estoy segura que atrás de esos monitores y esas pantallas también hay muchas personas apasionadas viéndonos. Y Eric, ¿cómo contribuyó Aula a mejorar tu formación docente? Más allá, o sea, digo, cada experiencia que he tenido ha contribuido a partir de mi vida, pero creo que gracias a este punto yo puedo definirme como una persona que cada día es más apasionada de la ciencia, cada día me interesa más distribuir el conocimiento a mis estudiantes a través de pequeños experimentos, de pequeñas historias, de enseñarles que el mundo de la ciencia es más allá de un laboratorio y cristalería. No, es tu conocimiento y todo lo que puedes
sembrar a partir de ahí. Entonces, pues sí, es importante. Gracias a la institución, pues yo me pude desarrollar más en ese tema. Como docente, pues muy bien, Eric. Agradecemos mucho a todas las personas que nos están viendo. Agradecemos mucho a el neuroeducador Eric, que nos ha regalado este tema tan valioso, la verdad científica, y espero que todos nos haya quedado claro cómo llegar a la misma, ¿no? A través del método científico. Y pues es un trabajo también muy fuerte estar divulgando todo este conocimiento, y también es una de las razones de ser de Aula Incubando Ideas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y les voy a presentar en pantalla el próximo capítulo. Y el próximo capítulo también es un tema hermosísimo que se llama Disciplina con Amor. Y nos va a acompañar nuestra neuroeducadora Gaby Nakagawa y nuestro director de liderazgo y aprendizaje, Paco Sanabria. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.